tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde desmontamos las mentiras. El Papa Francisco llegará a Colombia el próximo miércoles, un líder de la Iglesia Católica que se ha caracterizado por su cercanía con la gente y por encabezar un proyecto de consolidación y renovación del catolicismo. Es la tercera vez que un Papa visita Colombia y en La Pepa quisimos hacer un programa sobre esto. Veamos lo que preparamos. Llega el Papa Francisco a Colombia. Acogiendo la invitación del presidente de la República y de los obispos colombianos, Su Santidad el Papa Francisco efectuará un viaje apostólico a Colombia del 6 al 11 de septiembre de 2017. El máximo jerarca de la Iglesia Católica viene a visitar nuestro país en un momento coyuntural donde se está intentando construir una nueva historia frente al conflicto. También donde la corrupción ha alcanzado niveles asombrosos y mientras avanzamos hacia un nuevo periodo presidencial. La llegada de este Papa en particular marca un hecho de mucha expectativa en el país. Francisco ha sentado bases diferentes a las convencionales en la Iglesia Católica, razón por la que su visita es esperada por miles de colombianos que se acercaron de nuevo a la orilla del catolicismo, atraídos por conceptos más cercanos, cotidianos y renovados. Francisco llegó a la máxima posición en la Iglesia Católica tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado. Fue elegido el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día de cónclave. El argentino que eligió el nombre papal de Francisco en honor al santo de los pobres, San Francisco de Asís, es el primer papa nacido en un país del continente americano y el primer jesuita que llegó a esta posición. 4 años en su cargo y muchos los cambios que ha generado al interior de la Iglesia Católica. Es un papa que le ha dado un giro importante a su concepto y que ha tocado temas sensibles y controversiales para las sociedades, a los que antes la Iglesia evitaba. Un ejemplo de ello es que el Papa ha defendido una iglesia cercana a homosexuales y divorciados. Para el sumo pontífice, todos los hijos de Dios son iguales, sin distinción. Incluso, en una oportunidad, aseguró que la Iglesia Católica debería disculparse con las parejas del mismo sexo por la forma como han sido tratados a lo largo de la historia. E hizo famosa su frase: ¿quién soy yo para criticar a los homosexuales? En otro paso hacia la apertura de la Iglesia Católica, el Papa planteó la posibilidad de que las personas divorciadas que hayan vuelto a contraer matrimonio reciban la comunión, una situación que hasta el momento no se producía. También el Papa Francisco reformó el procedimiento de la Iglesia Católica para anular los matrimonios, haciéndolos más simples, rápidos y gratuitos con la ayuda de las conferencias episcopales. Su sencillez, humildad y renuncia a muchos de los lujos a los que tienen acceso los máximos jerarcas de la Iglesia Católica lo definen. Su cercanía a los feligreses ha puesto en apuros numerosas veces a los escoltas, pues frecuentemente rompe los protocolos y busca interactuar con quienes lo siguen. Esta semana a Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena llegarán cientos de turistas nacionales y extranjeros que esperan ser partícipes de esta visita histórica para el país. En total, más de 30.000 hombres de la policía serán dispuestos para la seguridad y acompañamiento de los recorridos. Hoy en La Pepa buscamos analizar qué implicaciones tiene para el país la llegada del Papa Francisco, su influencia sobre los comportamientos sociales y las expectativas frente a un respaldo al proceso de paz con las FARC. En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. Todas las semanas en La Pepa le consultamos a los ciudadanos en nuestras redes sociales y ahora en las calles sobre los mitos del tema de la semana. Esos mitos pasaron por el detector de mentiras de La Silla Vacía y veamos qué encontramos. Tatiana, cuéntenos qué encontró esta semana en esos mitos de la calle y de las redes sociales. Eduardo, esta semana le preguntamos a nuestros usuarios en redes sociales, en @lasillavacía, cuáles eran los 5 mitos de la visita del Papa Francisco a Colombia. Veamos qué respondieron ellos y también qué respondieron nuestros usuarios en las calles. Este es el primer mito. La plata para la visita del Papa es mayoritariamente pública. Veamos cómo votaron nuestros usuarios. Por el sí, el 74% y por el no, el 26%.
También salimos a las calles de Bogotá para preguntarle a la gente si creían que este mito era cierto o falso. Esto nos dijeron. Sí, se hace con dineros públicos, pero yo creo que esto lo asume o lo aporta la iglesia, los gastos, igual también el gobierno, pienso yo, en lo que más o menos tengo idea de esto, es que el gobierno también tiene que aportar, ¿no? Tiene que colaborar en cuanto a para que la ciudad esté bonita, para que la gente esté bien cuidada, los sitios donde va a pasar el Papa. Pues yo pienso que sí, debe ser recursos públicos y eso no debería ser, porque para eso la iglesia y todas las instituciones tienen mucho dinero para invertir en sus visitas. Pues ha sido la costumbre, así como cuando venga otra organización religiosa preponderante y quiera estar presente, pues dentro de la libertad de religión también se puede hacer. Y tras pasar esta información por el detector de la silla vacía, vimos que este mito es cierto. Y les voy a explicar por qué. Según datos de la Vicepresidencia de la República, el Gobierno Nacional destinó 28.000 millones de pesos para esta visita de 4 días. Ese dinero se divide de la siguiente forma: 6.000 millones de pesos para Bogotá, 6.000 millones de pesos para Medellín, 5.000 millones para Villavicencio y 5.000 millones de pesos para Cartagena. El resto del dinero será utilizado para los eventos que tenga el Papa Francisco con la Presidencia de la República, como la visita a la Casa de Nariño, que será el próximo jueves, y también para la transmisión en directo de todo lo que haga el Papa aquí a Colombia en los canales institucionales. Además de eso, la Iglesia Católica abrió unos canales de donación a través de las iglesias y también a través de bancos. Ellos esperan sacar más o menos unos 4.000 millones de pesos para el resto de gastos que tengan que correr con respecto al Papa. Esto tiene que ver con el alojamiento, con la comida para él y también para su comitiva. Además de eso, la empresa privada donó varias cosas. Por ejemplo, Avianca donó los vuelos nacionales que va a hacer el Papa aquí en Colombia, y también la General Motors entregó los 3 papamóviles por los cuales veremos al Papa en las ciudades. Vamos ahora con el mito número 2. Esto fue lo que preguntamos y lo que dijeron en las redes. El número 2 decía: es ilegal que el Estado invierta en la visita del Papa Francisco siendo un líder religioso. Así votaron ustedes en las redes. Sí, es ilegal el 54%. No, no es ilegal el 46%. También salimos a las calles y esto nos dijeron. Yo creo que sí, no deberían de invertir en eso. ¿Por qué? Me parece que las finanzas del Estado son para atender necesidades del Estado, y el clero pues tiene con qué sostener esas cosas. Pues en el sentido ilegal es posible que sea legal porque de pronto no están los rubros dedicados para ello. No. ¿Ilegal? Sí. No. ¿Por qué? Pues yo creo que es un deber. No sabría, pero a mí me parece que deben invertir en la traída del Papa. Y es justo y es bueno. Y el análisis de la silla vacía y su detector de mentiras dice que este mito es falso. Les diremos por qué. El Papa viene a un país que es mayoritariamente católico, pero también viene en condición del máximo jerarca de la Iglesia Católica y también como jefe de Estado. Además, recordemos que la Constitución colombiana dice que este país es laico. Eso quiere decir que no nos rige por obligación una confesión religiosa. Además, porque en la misma Constitución dice que se respeta la libertad de cultos. Además, otros líderes religiosos de similar importancia al Papa han venido a nuestro país. Recordemos, en el 2000 vino el Dalai Lama. Este líder religioso hizo una serie de eventos privados en donde pidió y pagó boletería, y la gente tenía que pagar una boletería, y el dinero que se recogió iba para 3 causas. Uno, una donación a una fundación colombiana, otra parte para el centro religioso que traía al Dalai Lama y otra parte para la causa tibetana. Este es el mito número 3 y así respondieron en las redes. El mito número 3 decía: el Papa Francisco viene a validar el proceso de paz. Así votaron en las redes. Sí viene a validarlo el 40%, no viene a validarlo el 60%.
Así nos respondieron también en las calles de Bogotá. No, para nada. ¿Por qué? Porque él absolutamente no va a ser intermediario de absolutamente de nada, solamente ocasionarle gastos al país. Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque eso es la verdad que el proceso tiene que seguir, ¿ya? Y que la paz tiene que seguir también. No necesariamente, yo creo que ahí hay condiciones muy especiales, indudablemente que eso va a favorecer todo el proceso, pero creo que hay muchos más aspectos que el Papa puede contemplar. En el detector de la silla concluimos que este mito es debatible. Si bien el Papa Francisco ha apoyado el proceso de negociación y hasta en unos meses anteriores había dicho que él venía solamente cuando el proceso estuviera en una etapa irreversible, lo cierto es que no se ha querido meter mucho en el tema de la implementación. Recordemos que el año pasado la mesa de negociación en La Habana le solicitó al Papa Francisco que fuera uno de los miembros de la comisión que iba a elegir al Tribunal de Paz, a los miembros de este Tribunal de Paz. Inmediatamente después el Vaticano dijo, te lo agradezco, pero no, porque precisamente no querían involucrarse en la minucia. El presidente Juan Manuel Santos también ha dicho que el Papa vendría a validar este proceso. Sin embargo, la Iglesia Católica aquí en Colombia ha dicho que su visita es confesional, es pastoral, más no política. De todos modos, les dejo un dato. El Papa va a tener una misa muy importante en Villavicencio con víctimas de la violencia. Hablará acá en Bogotá sobre la reconciliación y los eventos en Medellín y en Cartagena también estarán por la misma línea de lo que siempre se ha buscado con el proceso de paz, que es la reconciliación entre los colombianos. Este es el mito número 4 y esto fue lo que ustedes respondieron. La visita del Papa Francisco le deja ganancias a Bogotá y a las demás ciudades que va a visitar. Vamos a ver qué respondieron. Estuvo bastante parejo, muy similar a lo que hubo en el anterior mito. Por el sí el 60% y por el no el 40%. Veamos qué dijeron ustedes en las calles. Indudablemente hay mucho turista que viene a la ciudad de Bogotá, y no solamente a Bogotá, sino a los lugares que va a visitar como Villavicencio y Cartagena. Las ganancias no son como tales las que estamos acostumbrados a hacer ganancias, pero sí le va a hacer mucho bien, sobre todo porque este es un país, o somos de raigambre católico. Es el bien, esa es la utilidad, esa es la ganancia que tiene la ciudad, que tienen los que va a visitar Medellín y la hermosa ciudad de Villavicencio, Cartagena, pero no como utilidades materiales, pero sí gana el pueblo. Pues creo que no. Pues creo que la única ganancia que tendrá será pues la ganancia de los católicos que pudieron, pues los seguidores que lo pudieron ver. Según el detector de la silla vacía, este mito es cierto. Les diremos por qué. La Vicepresidencia de la República y el Gobierno Nacional estiman que a Colombia, ahí a las 4 ciudades en donde estará el Papa, acudirán más o menos 1.500.000 personas que no son de esas ciudades. Pueden ser de regiones cercanas a donde el Papa no irá y también de países vecinos, porque el Papa no va a visitar otro país de este continente sino hasta el próximo año. Según la Iglesia y la Vicepresidencia, se considera que a Colombia llegarán al menos 23.000 habitantes de otros países, 23.000 turistas, y esto dejará grandes réditos en el transporte, en el comercio formal e informal y también en la capacidad hotelera. Según el distrito, para Bogotá se espera al menos una ganancia de 90.000 millones de pesos y el 85% de su capacidad hotelera. Veamos nuestro último mito y qué dijeron ustedes. El último mito es: Colombia sigue siendo un país católico. Esto dijeron. Sí, el 72% y no el 28%. Este mito sí estuvo bastante disparejo porque la mayoría de los votantes creen que seguimos siendo muy católicos. Veamos qué dijeron en las calles y si coinciden con los internautas. Yo pienso que no, ya hay un gran porcentaje de música de gente cristiana. Entonces creo que ahí vamos mitad y mitad. Definitivamente sí. Y yo creo que cada día va a ser más católico. Sí, claro, sigue siendo católico porque es nuestras raíces y porque es lo que nos da la esperanza para seguir viviendo. Según el detector de la silla, este mito es debatible.
Si bien 7 de cada 10 colombianos dijeron en una última encuesta del Centro Nacional de Consultoría que son católicos, una cosa es ser bautizado bajo la religión católica y otra cosa es practicarla. Según el Observatorio de Estadística del Vaticano, en Colombia hay 45 millones de personas que fueron bautizadas bajo el catolicismo. Pero de todas maneras, aquí en Colombia, que además es el 7º país del mundo que profesa esta religión, hay más de 3.000 iglesias y cultos no católicos registrados ante el Ministerio del Interior. Hasta aquí los mitos de esta semana. No se olviden visitar lasillavacía.com para este y muchos otros más temas, y en los próximos días tendremos una nueva encuesta en redes para los mitos de la próxima semana. El significado de la iglesia en la sociedad ha cambiado a lo largo de la historia. Para muchos, los valores que promueve tienen diferentes interpretaciones. Por eso en la Pepa de esta semana consultamos a líderes que han trabajado por la sociedad desde distintas orillas y les preguntamos cuáles serían para ellos los nuevos mandamientos que necesita el mundo contemporáneo. No creerás en verdades reveladas. Estas son distintas y contradictorias en diferentes culturas y religiones y han causado grandes conflictos e inmenso dolor. La vieja máxima fundamental: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Segunda máxima fundamental: en la duda beneficia. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la educación y las naciones están en la obligación de proveerla al mayor nivel posible. En el 10º de no codiciar los bienes ajenos. Y yo pondría, no solamente no codiciar los bienes ajenos, sino, y precisamente para esta coyuntura del país, el respeto de lo público. Es decir, sobre todo, tener un especial cuidado en respetar los bienes públicos y de ser realmente honestos con los bienes públicos. Respetar a los semejantes y especialmente sus diferencias. Yo creo que parte del inconformismo, parte de las violencias es esa incapacidad de respetar al otro y de respetar lo que el otro piensa y de saber que somos diferentes y tenemos que convivir juntos. Y pues finalmente otro que yo creo que para el país es muy importante es como buscar el perdón y la reconciliación. Si perdonas y absuelves paracos, deberás perdonar y absolver guerrillos. Es un muy buen mandamiento porque no podemos solamente tirar para un lado y ser tan polarizados. Y si alguien merece el perdón, no importa si fue guerrillero, si fue paramilitar, si yo soy de aquí, si yo soy de allá, si mi partido tiene 2 sílabas o si tiene una letra, a todos por igual. Gobernarás como quieres que te gobiernen. Sería un muy buen mandamiento porque mientras no están en el poder algunos, siempre están criticando cómo otros están gobernando. Pero cuando llegan se les olvida todo lo que estaban criticando y hacen exactamente lo mismo y peor. Yo pienso que el mandamiento más importante es: ama a los demás como quieres que te amen a ti. No juzgar, no criticar, no calumniar. Siempre que enjuicias, criticas o calumnias, 3 dedos apuntan hacia ti. La magia de hacer actos de amor incondicionales por los demás.
Cuando tú te conviertes en testigo presencial de la felicidad de otros, libera serotonina, dopamina, la depresión desaparece, rompe la rutina y le da sentido y significado a tu vida. Por eso es tan importante estos mandamientos simples pero poderosos. Y el más importante de todos los otros, que nunca, nunca, nunca jamás dejen de soñar, que le pongan alas a esa imaginación y a esa gran creatividad, tren de aterrizaje a esos sueños, porque un sueño sin acción se convierte en tu cadena, en tu pesadilla, en tu frustración. Y el mandamiento que yo me inventaría sería amor y respeto por los niños y por los jóvenes, porque ellos son el futuro. Los niños y los jóvenes deberían ser formados en valores, en deporte y en aspectos que llenen al ser humano, en atributos para mejorar la sociedad, porque en los niños está el país de mañana y mucho fútbol. Un mandamiento que me parece particularmente importante en un mundo tan lleno de desigualdades y de discriminaciones es el mandamiento que uno podría llamar de igual dignidad de todas las personas, y es uno comprometerse a respetar a todas las personas dentro de su diversidad religiosa, cultural, étnica, de género, respetar que todas tienen una igual dignidad y que por consiguiente no pueden ser objeto de discriminaciones. Ese es un principio fundamental de derechos humanos, transversal a todas las declaraciones de derechos humanos, pero que no por ello deja de ser trascendental en el mundo contemporáneo. Otro mandamiento es uno que uno podría llamar el de confianza cívica, que yo creo que es particularmente importante para sociedades con tantas desconfianzas ciudadanas como Colombia, y que por utilizar un lenguaje colombiano uno podría enunciar así: papaya servida, papaya de vuelta. Es decir, que renuncio a aprovecharme tramposamente de los errores y de la confianza de los otros, a fin de que podamos vivir en una sociedad donde la confianza y no las desconfianzas predominen. Para nosotros, desde los principios cosmogónicos y de nuestro origen, desde nuestros antepasados, siempre como un mandamiento de la ley de la naturaleza es tener temor a nuestra madre naturaleza, por lo que los seres espirituales siempre tienen unos principios y unos parámetros, autoridad natural que tienen, y ellos quieren convivir muy armónicamente con el ser humano. Es a partir de ahí donde nosotros debemos de tener temor a nuestra madre naturaleza y el respeto que debemos rendir a nuestra madre naturaleza, para que ellos mismos nos sigan proveyendo esa vida que nosotros existimos. La visita del Papa a cualquier país es un fenómeno extraordinario.
y que mueve a millones de personas. La situación del país, de Colombia, luego de la firma de un proceso de paz y a poco tiempo de unas elecciones determinantes para su consolidación, hacen más particular su llegada. También es un momento en que la situación de corrupción de unas proporciones gigantescas ha puesto en entredicho los valores de lo público. Para entender las implicaciones de la llegada del sumo pontífice, invitamos a dos expertos a la Pepa. Ellos son Henry Murraín, él es filósofo y es el director de Corpovisionarios y es experto de la Red Cachaca. Y también al padre Luis Fernando Múnera Congote, él es decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenidos los dos, muchas gracias. Bueno, Henry, ¿en qué contexto llega el Papa a Colombia? Pues llega en un contexto de una transición histórica del país, en un momento en el cual estamos viviendo una de las noticias más importantes de los últimos 100 años en Colombia, que es pues el proceso de paz con las FARC. Y llega a un país en donde los valores católicos siguen siendo pues la base fundante de esta sociedad, y es una oportunidad para pensarnos y reflexionar sobre lo que pasa en este país y sobre lo que pasa alrededor de la violencia. Me parece que es una muy buena oportunidad y celebro la venida del Papa. Padre, ¿en qué contexto llega el Papa? Pues mira, llega en un contexto de alguna manera de escepticismo y esperanza, en un contexto de escepticismo porque hay muchos escépticos en el país, pero también en un contexto de esperanza porque hay cosas que están cambiando, hay cosas que se están moviendo en el país. Llega en un contexto de una sociedad con muchas preguntas, como tú decías, la situación de corrupción que se ha develado, pero que no es nueva, nos genera muchas preguntas sobre quiénes somos, para dónde vamos y cómo construimos lo público. Y el Papa es una figura mundial, una figura inspiradora que llega como para acompañarnos en este momento. Lo fundamental es sus gestos, sus palabras, pero también lo que suscita en nosotros y cómo nos abra la oportunidad de mirar hacia adelante. Este país necesita mirar hacia adelante y creo que es en ese contexto que llega el Papa. Henry, ¿y ese mirar hacia adelante qué es? Pues Colombia ha sido un país de mucha violencia. Colombia es un país que tiene profundos problemas sociales y esta es una oportunidad de mirar al futuro con esperanza, y el Papa es una figura que inevitablemente transmite esperanza. El mismo hecho de estar aquí, su presencia, ya es una señal de que somos el epicentro de una reflexión global, y ahí hay una señal, digamos. El Papa no va a cualquier parte, el Papa no está diciendo, oye, la venida a Colombia significa cosas, y está mandando una señal al mundo entero. Entonces, es una señal también de que el mundo entero está acompañando a Colombia, y el mundo católico está acompañando a Colombia, con todas las reflexiones que debe suscitar eso. Yo pues he cuestionado un poco el hecho de que se hayan dado críticas de cuánto vale los millones. Esta es una sociedad católica y eso es importante. Yo tengo críticas al respecto, pero críticas al respecto sobre qué tan católicos somos o qué significa ser católicos, pero por eso me parece tan importante su venida. Simbólicamente es muy importante. Además, quienes hacen estas cuentas no tienen en cuenta el impacto positivo, claro, de la venida del Papa. ¿Cuántos millones se generan por la cantidad de gente que va a venir al país, la cantidad del PIB de Bogotá? Es una cosa que ya veíamos en los mitos antes del programa. Entonces sí se va a generar una cantidad de cosas positivas con la venida del Papa. Yo creo que debe ser sobre todo un momento de reflexión y de como un encuentro espiritual, de mirar al futuro, y de mirar al futuro para ser mejores ciudadanos y hacer mejor las cosas. Padre, una cosa que dice Henry a mí me parece muy interesante, y es qué significa ser católico, con las críticas que puede haber, y quiero entrar en ese debate particularmente, y si Colombia todavía es un país católico, y en qué medida es un país católico, si sí o si no. Mira, en eso estaba pensando. La gente identifica a veces ser católico con participar de unos ritos. Ir a misa el domingo. Ir a misa el domingo. Eso es ser católico. Pero eso no es ser católico. Ser católico es vivir una experiencia humana, digamos, ética, espiritual, moral, una experiencia de solidaridad y de comunidad, que se celebra en los ritos, pero no reduzcamos ser católico a los ritos. Mira, y de todas maneras, como decía Henry,
aunque la gente hoy practique más o menos, aunque seamos más o menos entusiastas, digamos, en la práctica religiosa, lo que sí es claro es que nosotros nos identificamos con unos valores, nos identificamos con un modo de pensar que tiene una raíz católica muy fundamental. Y a nosotros sí nos dice mucho como país que el líder de la Iglesia Católica, ese representante espiritual, venga a nosotros y venga a nosotros en este momento donde queremos sentirnos animados y queremos vivir esta transición y queremos borrar cosas del pasado, de esa memoria que nos pesa, queremos afrontar, digamos, de una manera nueva lo que viene y sentirnos que somos importantes, que hay algo que tenemos que escuchar y que hay algo que tenemos que decirle al mundo, es muy importante. Entonces, ser católico no es practicar unos ritos, yo creo que eso hay que reevaluarlo, es vivir una experiencia mucho más profunda, una experiencia que a la vez es espiritual y que a la vez es una experiencia de comunidad, una experiencia de cuerpo social, de cuerpo comunitario, de solidaridad. Qué interesante esa visión del catolicismo. Henry, ¿usted concuerda con esa idea que está planteando el padre, más allá de unos ritos, más allá de, qué sé yo, bautizarse, casarse por la Iglesia Católica, confirmarse, en fin, todas esas cosas que todos los colombianos que hacen parte de esas comunidades conocen? ¿Es eso o cuál es la crítica que usted plantea sobre el significado de ser católico que ya anunciaba en su anterior intervención? Sí, pues yo soy más entusiasta de los ritos. Mi gusto por la antropología y mi trabajo sobre temas culturales, pues valoro mucho los ritos y me parece que los ritos son algo importante. Pero estoy de acuerdo con el padre que los ritos no definen pues como la totalidad de lo que es. Entonces, ¿en qué medida somos católicos? Pues hay una descripción un tanto burda de lo que es vivir una religión, para ser como muy resumida, una descripción un tanto burda es que una religión tiene mito, ritos y normas. Mito, rito, normas. Sí. Entonces, pues sí, hay como una serie de creencias y yo creo que donde nos tenemos que cuestionar más nosotros como una sociedad católica es en las normas. Hasta qué punto, normas digamos de la vida corriente, hasta qué punto... Otra cosa que ha hecho usted muy de cerca en su trabajo. Cumplimiento de normas, cultura ciudadana. Pues voy a poner un ejemplo un poco para hacer un poco más abierta esta conversación sobre nuestras profundas bases católicas y generar aquí un poco polémica. La tesa de Andrea Ramírez, que ha sido invitada sistemáticamente a este programa, que es la directora del Observatorio Corporacionales. Ella es politóloga y estadística. La tesis de Andrea Ramírez hace un análisis de la encuesta mundial de valores y de las tasas de homicidio y revisa si hay algunos valores que permitan predecir que un país, un poco el no matarás, vaya a ser violento, ¿sí? Entonces lo que le da a ella su trabajo de predicción de estadísticas es que el predictor más fuerte de que un país sea violento es que sea muy fuertemente religioso. Muchos de los países más religiosos del mundo son los más violentos y los países menos religiosos del mundo son los menos violentos. Y de los más religiosos, de los 20 primeros, 18 son católicos, la mayoría latinoamericanos. Claro, entonces ahí yo quisiera entrar entonces en esa crisis de valores, claro, ¿no? Porque esto finalmente no sé si dependa si es una religión católica, si cree en Dios o qué sé yo, sino en la crisis de valores que plantea la sociedad. Padre, ¿cuáles son esos valores que están en crisis? Pues finalmente lo que está en crisis es nuestro sentido de lo público. La posibilidad que tiene este país de congregar a su gente en torno a un proyecto que vaya más allá de los proyectos de las personas. Eso es una crisis muy profunda. Las religiones en otro momento de la historia han sido ese articulador, digamos, ese cemento que pega el tejido social. Hoy las personas viven la religión de una manera diferente, más como una experiencia personal, que digamos tiene implicaciones comunitarias, pero una experiencia personal. También como un reflejo de la sociedad misma, ¿no? También como un reflejo de la sociedad misma, claro. Vivimos en una sociedad individualista. El punto para mí muy serio es que no tenemos algo más como nación, como país, que nos entusiasme
y que nos permita sacrificar intereses personales en pro de eso que es común. Y es una crisis, si quieres, una crisis moral es una crisis política. Una crisis moral no es solamente una crisis de allá lo que la gente vive en su culpa y en su corazón y en su culpa. Pues. Es una crisis política y es una crisis de un país que no logra constituirse políticamente como una unidad suficientemente significativa para los ciudadanos. Y por eso nos parece que robarle al país no es robarle a nadie, que pasarse por encima las normas de lo público es pasarse por encima las normas de nadie, porque no hay ese sentido de que lo público somos nosotros. Creo que es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente. Fíjate, cuando hablamos de algo como el proceso de paz, se lo endilgamos a alguien, pero no es de nosotros. Claro, es de un gobierno. se terceriza. Se terceriza en otro, al que además le decimos que tiene sus intereses particulares porque somos incapaces de creer que alguien haga algo por un interés público. Claro, y detrás de eso a mí me llamaba mucho la atención, preparando un poco el cuestionario y cómo guiar este programa, ¿por qué una persona logra mover tanta gente? ¿Cuál es el significado detrás? ¿Por qué un símbolo tan grande, usted ya hablaba de esas características de la región, logra mover a millones de gente, programas de televisión, todos los canales van a hacer, bueno, esto va a ser transmitido a nivel mundial? ¿Por qué, Henry? Pues es que, primero, no es un líder cualquiera, es un líder espiritual, ¿sí? Y es un líder espiritual que representa, digamos, buena parte de las bases con las cuales están fundados, pues, buena parte de estos países de América Latina, ¿sí? Entonces, la religión durante muchos años, muchos milenios, fue la base de transmisión de la cultura, digamos. Y sigue siéndolo en parte. Entonces, la figura del Papa está en lo más íntimo de la definición de lo que somos, de lo que creemos y de lo que esperamos, de lo que consideramos bueno y de lo que consideramos malo. De lo que queremos ser. De lo que queremos ser. Entonces, es una figura que representa muchas cosas y por eso es tan importante su venida. Ahora, subrayo que debería exhortarnos a reflexionar sobre lo que significa, inclusive pensar en si los católicos debemos generar como un proceso de reflexión cultural. Oiga, ¿por qué el proyecto católico más grande de la historia de la humanidad se llama América Latina? Y América Latina concentra la gran mayoría de homicidios, las tasas de corrupción más altas del mundo, la tasa de inequidad más grande del mundo. ¿Por qué los países católicos son más inequitativos, por ejemplo? Entonces, no se trata de desconocer lo que somos, sino de reflexionar hasta dónde esos mensajes, ese significado de la vida, esa manera de relacionarse con los otros, que en últimas puso en el mundo Jesucristo, ¿sí?, están siendo, digamos, replicadas por el pueblo que se llama seguidor de Jesucristo o no, ¿sí? Claro, que tanto una persona, digamos, no es cualquier persona, ya lo decíamos, es un líder religioso además supremamente carismático, que ha roto pues paradigmas, que ha sido muy mediático y lo ha hecho muy bien, puede poner el dedo en la llaga, para usar así una expresión muy católica, en esos valores, como dice Henry, el proyecto católico pues por excelencia es América Latina, un proyecto de, bueno, 500 años de historia, y ahora como todos esos valores se revuelven con la llegada de una persona que tanto puede trascender eso. Pero mira, primero yo creo que el Papa es Jorge Mario Bergoglio, pero es el Papa. Más allá de él. Es más allá de la persona, es el Papa. Y en esa persona, en eso que él representa, son muy importantes los signos. Y los signos que la gente está esperando y que la gente recibe también, fíjate que son signos de una mayor sencillez, de una mayor cercanía, de un mayor cariño. Esos son los signos que la gente está recibiendo y que de alguna manera los está recibiendo porque los está necesitando. Teníamos sed de esos signos, teníamos sed de una iglesia menos europea, con menos boato, menos rígida, más cercana, más próxima, más sencilla. Eso es lo que él nos está transmitiendo y detrás de eso nos está transmitiendo, como dice Henry, unos valores que habíamos olvidado, que habíamos dejado de lado. Porque las religiones, digamos, yo creo que son socialmente una realidad ambigua.
de un lado nos permiten cohesionar la sociedad, pero de otro lado nos permiten legitimar formas sociales, culturales, políticas. Y por eso las religiones son un instrumento que se puede manipular y que se manipula de suyo. Y creo que aquí lo que nos está mostrando el Papa Francisco es volver un poco a ese origen más espiritual, a ese origen de una iglesia que no está buscando necesariamente estar en el centro del poder y que curiosamente por eso va adquiriendo una legitimidad distinta, porque nos está transmitiendo algo que necesitamos oír, que si quieren lo sabemos hace 2000 años, pero necesitamos que nos lo vuelvan a decir. Claro, Henry, ahí me parece muy interesante y vuelvo un poco a las preguntas que hacía al inicio, y es qué tanto impacto puede tener una persona. Claro, no es Jorge Mario Bergoglio, el argentino hincha de San Lorenzo, sino pues es la figura del Papa, ya estamos de acuerdo en eso un poco, pero pues que sea hincha del San Lorenzo y todo esto tiene una narrativa muy especial para cambiar valores culturales, usted que lo ha estudiado. Que tiene una narrativa muy especial porque lo acerca. Claro. ¿Se acuerdan ustedes? Hay una imagen que se volvió muy famosa del Papa con los zapatos viejos, que negros. No se había puesto los zapatos nuevos, no los zapatos viejos. Los de nosotros no son particularmente nuevos y eso a nadie le importa, porque es que la gente no está esperando que nosotros transmitamos un mensaje de sencillez y de cercanía, y le dice mucho que el Papa lo haga. Claro, entonces volvamos a los símbolos. Henry, ¿qué tanto impactan realmente esos símbolos en el cambio de comportamientos sociales, que es lo que usted ha estudiado durante muchos años? No, yo creo que el Papa ha sido, pues, puede que es muy revolucionario en muchos aspectos. Este Papa ha sido una persona que se ha acercado a la gente por cierta radicalidad de los mensajes, ¿sí? Un poco esa austeridad tan fuerte, esas señales de que lo importante es como la riqueza espiritual y no la opulencia física. Eso es importante, digamos. Entonces, dentro de una iglesia en donde hubo muchas críticas sistemáticamente frente a esos temas, digamos. Claro. Y todos estos escándalos sobre los cuales es una jartera pues recordar, pero él mandó una señal, digamos, ahí fundamental. Y no es cualquier papa, no es cualquier papa, ni es cualquier momento que está viviendo el mundo, ¿sí? Entonces creo que, aun cuando haya personas que no son muy practicantes como yo, pero muchos reconocemos la importancia histórica de este papa y lo importante de los mensajes que está mandando para el mundo contemporáneo. No es cualquier persona que manda un mensaje, está mandando un mensaje una persona que significa cosas para millones de personas y representa una institución de miles de años, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Jeffrey Alexander dice, pues hay un poder simbólico. Una cosa es que yo meta el dedo en el agua y otra cosa es que el Papa meta el dedo en el agua. Claro, el efecto Midas, el efecto Rey Midas. No, y ese es un poder simbólico que es obvio, digamos, que se tiene al estar en ese rol. Entonces, por eso es tan importante su venida y por eso es tan importante y debemos aprovechar al máximo, yo creo, esta venida como para reflexionarnos y pensarnos como sociedad, ¿sí? Esperaría uno que este diciembre, por ejemplo, sea el diciembre menos violento de los últimos décadas en Colombia, ¿sí? Que seamos coherentes, sí, porque en enero venimos. Entonces, en enero vienen acá. Ahora, tenemos que hacer cosas como seres humanos, tenemos que preguntarnos cosas, tenemos que volver esto un hecho de que signifique cosas para nuestra sociedad y para muchos de nosotros, y por eso me parece importante reflexionar sobre el peso simbólico. Usted estudia mucho. Mira, a mí me parece muy importante en esto de los mensajes, hay unos mensajes que son audibles socialmente y unos que no. Curiosamente, esos mensajes del Papa que menciona Henry son muy audibles hoy, o sea, los estamos necesitando. Esos mensajes de pureza espiritual, de no corrupción, de sencillez, de austeridad, los estamos necesitando. Queremos oírlos. Claro. Y por supuesto no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga el Papa. Claro, y a eso venía, y un poco a modo de conclusión, uno que esperaría que al final de esta visita quedara
para que fuera un éxito, más allá de hacer programas y pues el gran fervor que representa una figura tan importante como la de este Papa y es particular Henry? Pues yo creo que sueño, aquí se trata de soñar. Soñemos. Entonces, esperaría que después de la visita del Papa se reduzca mucho la polarización y encontremos un sentido de nosotros, hasta con ellos que consideramos radicalmente distintos política o filosóficamente. Que con la venida del Papa, ¿sí? Muchos de los líderes que están en una pugna permanente, un ataque visceral permanente, se reconozcan como miembros de una sociedad que quiere ser mejor y que reconozcan la importancia y el papel que cumplen todos sin descalificarse, ¿sí? Y que nos regocijemos como país, que nos encontremos como país y que logremos discutir, reflexionar, hablar sobre el futuro de este país de una manera mucho más constructiva y menos visceral y maltratante. Eso es, digamos, una de las consecuencias deseadas, digamos, y que, ¿por qué no podría ocurrir? Mira, yo le tengo mucho miedo al espectáculo y yo quiero que lo que no pase es que veamos un espectáculo de juegos pirotécnicos durante 4 días y nos vayamos todos para la casa. Es bastante probable, ojalá no. No, yo creo sí que algo pasará en el corazón de las personas y yo espero que el Papa nos dé 2 o 3 mensajes fuertes que permitan eso que dice Henry. O sea, que el mensaje sobre la reconciliación, el mensaje sobre la juventud, el mensaje sobre la dignidad de las personas, que esos 3 mensajes calen y nos permitan una discusión más civilizada, una conversación social de mayor altura y buscar juntos solución a los problemas. El Papa no nos va a solucionar los problemas, pero el Papa sí nos puede dar un espíritu nuevo que nos permita buscar la solución a los problemas de otra manera y ojalá aglutinarnos en torno a 2 o 3 propósitos que tenemos que tener como sociedad. Padre Henry, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Los invito, como siempre, al final de esta sección, Juanita León, la directora de La Silla Vacía, desde la redacción de nuestro medio, nos cuenta los hechos que fueron y serán noticia en el país. Lo que fue y lo que viene, Juanita. En la semana que pasó anticipábamos que el gran hecho político iba a ser el lanzamiento del partido de las FARC, que 1000 guerrilleros estuvieran reunidos en el centro de convenciones para darle vida al nuevo partido legal con el que la guerrilla hará política. Era o es un hecho histórico en este país porque también es ya la prueba fehaciente de que la confrontación armada con ellos terminó. Sin embargo, este gran hecho histórico fue opacado por el escándalo de las grabaciones de la DEA que salpican a los expresidentes de la Corte Suprema. En esta semana en particular, el congresista Musa Besaile, uno de los mayor votados en el partido de la U, confesó en un programa en la W con Vicky Dávila cómo fue que él pagó 2.000 millones de pesos para que su proceso por parapolítica en la Corte no avanzara. Fue una confesión impresionante porque muestra el nivel de corrupción desde estos magistrados de la Corte Suprema, que de alguna manera el concierto para delinquir tenía la iniciativa desde los mismos funcionarios públicos. Obviamente Besaile hace un esfuerzo por presentarse como víctima de un chantaje y no como que él hubiera buscado activamente comprar el fallo a su favor. Ya queda en manos de la justicia determinar qué tan cierto es esto, pero lo que sí queda en evidencia es que existe un problema profundo en los niveles más altos de la justicia y este es un escándalo que seguirá creciendo y que ya tuvo un coletazo esta semana. Y es que a partir del martes llega a la Cámara de Representantes el proyecto de reforma política donde el presidente Santos quiere revivir el Tribunal de Aforados para investigar como un órgano independiente a los magistrados de las altas cortes.
Este es un artículo que estaba en la reforma del equilibrio de poderes y la Corte Constitucional tumbó ese artículo por considerarlo violaba el equilibrio de poderes y que por lo tanto sustituía la Constitución. Entonces, de entrada ya cuenta con cierta oposición en el Senado. La senadora Vivian Morales ha dicho que esto es inconstitucional porque ya la Corte se pronunció al respecto. Sin embargo, el gobierno confía que en medio de este escándalo existe el contexto político suficiente para darle una nueva oportunidad a este órgano que reemplazaría a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que ha mostrado que sirve muy poco. Esta semana, evidentemente, el tema fuera de esto del Tribunal de Aforados va a ser la venida del Papa. El presidente del Senado ya dijo que por cuenta de la visita del Papa, increíblemente, porque también hay partido de fútbol de la selección, no van a sesionar esta semana en el Senado. Va a ser interesante desde el punto de vista político ver cómo todos los candidatos presidenciales van a tratar de capitalizar políticamente la venida del jerarca religioso. Es difícil que vaya a haber otro tema diferente a esta visita del Papa Francisco. Toda la atención estará concentrada en esta visita. Bueno, muchas gracias y esperamos verlos la próxima semana. Y hasta aquí La Pepa, el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerde escribirnos a nuestras redes sociales, @lasillavacía o a la del canal, @Canal Capital, con el hashtag o numeral La Pepa. Y la próxima semana vendremos con más mitos, más análisis, le moveremos la silla al poder. Juanita León, desde la redacción, les cuenta lo que fue y lo que viene. Y pasaremos por el detector de mentiras mucha más información. Hasta la próxima y gracias por vernos.